Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título: Dios está conmigo, no tengo miedo. Diga después de mí: Dios está conmigo. ¿Cuál es la consecuencia de que tú sepas y sientas que Dios está contigo? Es que no tenemos temor, es que no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nuestra vida nos da certeza, nos da seguridad, nos da paz. Y esto, amados hermanos, lo debemos de tener siempre presente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces pareciera de pronto que al atravesar por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, se nos olvida que Dios está con nosotros y comenzamos a darle lugar a pensamientos y sentimientos que comienzan a generar en nosotros inestabilidad. Así que es importante hoy recordar que Dios está conmigo y por lo tanto no tengo miedo. Dile a la persona que tienes a tu lado: jamás olvides que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no hay motivo, no hay razón para que tengas miedo. Vamos juntos, por favor, a abrir la escritura a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 6. Y cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, verso 6. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Qué importante, amados hermanos, es que nuestra confianza, nuestra esperanza esté depositada en el Señor. Y saber que la ayuda que nosotros recibimos de parte de Dios no es algo que esté condicionado, sino todo lo contrario. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está comprometido con nosotros para ayudarnos. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Entender que requerimos confiar en Él, confiar en esta verdad. Porque si nosotros comenzamos a dar lugar en nuestro corazón a la duda, comenzamos a dar lugar en nuestro corazón a la incredulidad, entonces ninguno de nosotros podrá acercarse ante ese trono de gracia de manera confiada. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos entender esta verdad, porque hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia de la humanidad y de la iglesia. Y es que pareciera que aún y con toda la información de la cual hoy se dispone, muchas personas viven con incertidumbre y temor. No solo por el presente, que en muchas ocasiones suele ser difícil, sino que la gran mayoría de las personas están emocionalmente limitadas debido a que viven inmersas en una continua preocupación respecto de lo que posiblemente les pudiera acontecer en el futuro. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Un altísimo porcentaje de la sociedad no está sufriendo por lo que está enfrentando hoy. Se está autoflagelando y se está autodestruyendo por lo que cree que le pasará mañana. En muchas ocasiones el problema no es lo que estoy enfrentando hoy, el problema es lo que yo imagino que a causa de lo que enfrento hoy vendrá mañana. Y sabe, una de las maneras en las cuales hoy quiero que aprendamos a enfrentar el aquí y el ahora es, en lugar de preocuparnos por lo que vendrá, ocuparnos por lo que hoy sucede. Voy a ocuparme de lo que hoy acontece y que no me beneficia, y que me afecta, y que me duele, y que me lastima, para entonces dirigir mi vida hacia el punto donde quiero llegar. Entonces, amados hermanos, necesitamos comprender que nada nos ayuda el estar preocupados. Jamás he visto a la preocupación ayudar a alguien a resolver un problema.
¿O alguno de ustedes lo ha resuelto por preocuparse? El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, va a crecer? Ay, es que ya tiene días que no crezco, meses o semanas, o parece ser que hace años que no crezco. Si usted se preocupa, ¿usted cree que comience a crecer? No, la preocupación no nos ayuda a resolver problemas. La preocupación no me puede ayudar ni siquiera a sacar una buena nota en la escuela. Pero el ocuparme de aquello que hoy enfrento sí puede ayudarme a resolver lo que hoy pudiera generarme preocupación y darme una posibilidad de cambiar mi destino y mejorar mi futuro. Ahora escuche, no es de sabios preocuparse de forma desmedida del futuro si antes no se está atendiendo el presente. Si usted está poniendo más atención en lo que posiblemente pudiera venir a su vida mañana que en lo que está enfrentando hoy, usted cayó en la trampa. Usted está distraído con una hipótesis que se está gestando en su mente que no le permite tener la claridad para resolver el aquí y el ahora. Es decir, hoy cada uno de nosotros, de acuerdo a las decisiones que toma, es que determina el destino hacia el cual dirige su vida. Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos preparándonos para el mañana que queremos. Se lo expreso de esta forma. Algunos de nosotros deseamos tener una vejez saludable. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida hacia una vejez saludable? ¿De qué manera te estás acercando a ese punto? Si queremos mañana gozar de una estabilidad emocional, debemos trabajar en ella hoy. ¿Estás de acuerdo? Si queremos mañana alcanzar la libertad financiera, debemos tomar hoy las decisiones que nos lleven hacia ese destino. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos esperando que la vida tenga compasión de nosotros o que la casualidad nos lleve a donde nos gustaría estar. Y ni la vida es justa, ni tendrá de ti compasión. Cuando ya has transitado por este mundo los suficientes años, descubres que la vida es injusta, que es dura y que no te regala nada. Entonces, si quieres un futuro que esté de acuerdo con aquello que anhela tu corazón, tú necesitas comenzar a trabajar hoy. De nada nos serviría preocuparnos sobre el mañana si no estamos atendiendo el presente. Y de esta manera dirigirnos en el rumbo o en la dirección que nosotros queremos. Cuando nosotros nos preocupamos de tal manera de que no somos capaces de ajustar nuestro presente para cambiar el futuro que de alguna manera o de alguna forma circunstancial alcanzo a contemplar que me podría acontecer, es que entonces surge en mí el temor, la inseguridad, la incertidumbre, la preocupación y el estrés. Vea todo lo que acontece en nuestra vida solo por vivir concibiendo una idea de que algo pudiera acontecerme. Cuando vamos al médico, una de las preguntas comunes es: ¿tienes familiares diabéticos? Y algunos de nosotros comenzamos a referir y decir: sí, mi papá es diabético, mi mamá diabética, mi abuelo diabético, mi bisabuelo también fue diabético, y por el lado de mi mamá también tuve muchos familiares diabéticos. ¿Qué estás haciendo para ser tú el primero en no ser diabético? ¿Quieres dirigirte hacia un futuro diferente a aquel que las circunstancias traerían a tu vida? Tienes que hacer algo. Tienes que tomar decisiones que te coloquen en esa dirección. Y entonces ya no voy a vivir preocupándome. Ay, es que a ver, ¿cuándo me va a caer a mí la diabólica? Ya no estás preocupándote de eso porque te estás ocupando hoy. De dejar de tener una vida sedentaria, de mejorar tu alimentación, de hacer lo necesario. ¿Para qué?
para reducir la posibilidad de lo que por circunstancias podría llegar a tu vida. Y entonces estás tomando el control de tu vida. Estás teniendo un desarrollo que es intencional y no circunstancial. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder dirigir su vida en la dirección que uno desea si simplemente dejamos de prestarle tanta atención al mañana hipotético que surge en nuestra mente. Todo esto que le mencioné, el temor, la inseguridad, la incertidumbre, la preocupación, el estrés, son enemigos de tu fe. Algunos de nosotros como hijos de Dios tenemos más incertidumbre, más dudas, más preocupaciones, más estrés que fe. Y esto debería de ser una llamada de atención en nuestra vida para corregir el rumbo. Porque yo no encuentro un solo pasaje bíblico en el cual se transmita el deseo de Dios para con el hombre, en el cual Dios nos diga: preocúpense y les irá mejor. Dios siempre dice: ocúpate, obedece, haz, toma decisiones. Pero si nosotros vivimos simplemente poniendo nuestra atención en lo que hipotéticamente podría acontecer, difícilmente vamos a experimentar una vida plena y abundante. Diga después de mí: yo decido qué emociones y qué pensamientos tendrán lugar en mi mesa, y cuáles pensamientos y emociones estarán fuera de mi vida. Tú decides. Si estás atravesando por un proceso que está generándote preocupación, estrés, y ya estás diciendo: es que ya hasta me están saliendo ronchas en el cuello, o estoy teniendo diferentes tipos de problemas que son generalmente derivados de preocupaciones fuera de control, tú estás teniendo un problema de mayordomía en tu vida. No son las circunstancias, es tu mente. Eres tú invitando a la inestabilidad, a la duda, a la incertidumbre, a la tristeza, al miedo, a sentarse a tu mesa. ¿Y sabes qué es lo que haces cuando están sentados a tu mesa? Los alimentas. Un alto porcentaje de personas que viven bajo altos niveles de estrés justifican su estado emocional quebrantado a causa de lo que no pueden controlar. Y viven en constante preocupación. No es el presente el que les está generando el problema. Es lo que consideran que podría acontecer si no resuelven el problema. Pero el punto es que si yo estoy atendiendo el futuro, en lugar de concentrarme en el presente, yo no puedo tomar decisiones en el presente que cambien el futuro, que por circunstancia vendría si yo no resuelvo ese problema. Es un peso demasiado grande. Y necesitamos hoy aprender a administrar nuestra vida de tal manera que vivamos ligeros y que en nuestra mesa solamente se alimenten pensamientos y emociones correctas, dejando fuera de nuestra vida aquellas emociones que no nos benefician. Ahora, es cierto que no podemos controlar todo lo que nos acontece. Ninguno de nosotros puede controlar lo que llega a nuestra vida, pero Dios, escuche, nos ha dado el poder de confiar en Él. Y apoyado en esta verdad, confiar en el Señor, es que podremos responder de forma adecuada a lo que la vida demanda de nosotros. Solamente si tienes fe, puedes enfrentar la vida de forma correcta, de forma adecuada y de forma eficaz. ¿Por qué?
Porque de esta manera es que puedes enfrentar las circunstancias y mantienes tu paz, mantienes tu gozo, mantienes tu estabilidad. Pero para ello necesitamos poder darle a la vida aquello que demanda de nosotros. Y ahora la pregunta obligada sería, en medio de los problemas, dificultades, adversidades, enfermedades o carencias que estoy enfrentando hoy, ¿qué demanda de mí la vida? ¿Usted piensa que la vida está esperando que usted le dé soluciones? Hay cosas que no vamos a poder solucionar porque no están en nuestra mano, porque salen de nuestra capacidad. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué exige la vida de mí? Creo firmemente que en medio de todo caos y desorden, en medio de toda aflicción y carencia, lo que la vida demanda de nosotros es una buena actitud. No puedes controlar lo que la vida te presenta, pero Dios nos ha dado el poder para que confiando en Él podamos gestionar de manera correcta nuestros pensamientos y nuestras emociones a fin de que protejamos nuestra fe y nuestro corazón para poder ocuparnos del presente y al ocuparnos del presente dirigir con nuestras acciones y decisiones nuestra vida en la dirección que queremos o que consideramos más nos beneficia. Cuando tú te preocupas en lugar de ocuparte, nada de esto acontece, porque son las circunstancias y es la inercia de los eventos que te rodean los que están tomando el control de tu vida. Volvemos aquí al caso clínico que mencionábamos de la diabetes. Tienes un contexto de familia con tendencia a padecer esta horrible enfermedad. Entonces, de manera circunstancial, tú solamente te dejas llevar por aquello que tienes al alcance. Y dices, me sale más barato una torta de un tamal verde que una ensalada. Y esa es una realidad de hoy nuestra sociedad. ¿Cuánto cuesta una torta de tamal? ¿25 pesos? 25 pesos, más el champurrado o el atole, pongámosle 45, 50 pesos. ¿Cuánto cuesta una ensalada? De 80 para arriba. Ahora nos están dando una solución. Si la compras, sale muy cara. Si la haces, economizas. ¿A qué viene una decisión? ¿Yo qué la voy a estar haciendo? Ir y comprar la lechuga, ir y comprar las zanahorias, ir y comprar el pimiento, ir y comprar cebolla. No, mejor el tamal. Circunstancialmente, le estás dando la oportunidad a la sentencia que está sobre tu cabeza tomar fuerza. Y entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de decisión? Tenemos, amados hermanos, que entender que ante la adversidad lo que la vida exige de cada uno de nosotros es el tener una buena actitud. Ya que, escucha esto, mira, cuando te sientes afanado, presionado, preocupado, frustrado, enojado, decepcionado o triste, no vas a ver con claridad lo que en el momento estás enfrentando. Y entonces es muy probable que esta situación que estás enfrentando en el momento se agudice. ¿Por qué? Porque no tenemos la pericia para poder decidir sobre el momento que estamos viviendo. Necesitamos nosotros entonces tener una buena actitud. Y de acuerdo a lo que les he hablado muchas veces, ¿qué es lo que nos proporciona una buena actitud? ¿Qué es lo que trae a la luz una buena actitud? Pensamientos y emociones. Si yo cuido mis pensamientos y cuido mis emociones, y estos son correctos, traerán a mi vida como resultado una buena actitud.
Si tú tienes pensamientos equivocados y emociones equivocadas, vas a tener una mala actitud. Las actitudes no surgen por arte de magia, no surgen por generación espontánea. Las actitudes son el resultado de la suma del pensamiento gobernante y la emoción gobernante. Entonces, si yo estoy teniendo un pensamiento que me está colocando en una posición de desventaja respecto de la vida, ese pensamiento va a comenzar a echar raíces, y cuando ese pensamiento toca mi corazón, produce una emoción que a semejanza suya comienza a contaminar mi interior. Y entonces mi actitud es solo la manifestación de lo que dentro de mí se está gestando, de aquello que dentro de mí gobierna. Nos justificamos con el ambiente, nos justificamos con las circunstancias, nos justificamos con lo que en derredor acontece, pero la realidad es que una mala actitud surge de dentro. El Señor Jesucristo dijo: no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. Porque también escrito está que de la abundancia de nuestro corazón hablará la boca. Y lo que sale de nuestra boca no es otra cosa sino la síntesis de lo que pienso y de lo que siento. ¿Comprende? Entonces, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio de la decepción, la tristeza y todo aquello que pudiera a usted afectarle, lo que la vida está exigiendo de nosotros es el que tengamos una buena actitud. Y no te estoy hablando de positivismo. Te estoy hablando de que tengas la capacidad de gestionar lo que piensas y lo que sientes. Porque las emociones dentro de nuestra naturaleza humana son chispazos que se dan en razón de ciertas circunstancias que no controlamos. ¿Qué enseña la Escritura? Enójate, pero no peques. ¿Por qué me das autorización para enojarme, Dios? Porque el enojo es en muchas ocasiones solo la manifestación de dos cables que se cruzaron y que produjeron como reflejo, resultado de la situación que se está viviendo, una emoción. Por eso no hay pecado en las emociones. Un psicólogo te diría que las emociones no son ni buenas ni malas. El problema es cómo las gestamos. Enójate. Está bien que puedas experimentar esa respuesta que surge dentro de ti en razón de lo que vives, pero no permitas que esa respuesta te contamine. O que te justifiques en esa respuesta para dañar a otros. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces tenemos demasiado poder en nuestra vida. Poder no solamente para cambiar nuestro futuro, sino poder para cambiar nuestro presente. Pero para poder alterar el presente no basta con el hecho de que me interese, me tengo que ocupar de él. Y para poder tomar decisiones sobre mi presente, cuando éste me ofrece adversidad, enfermedad, escasez o situaciones que me generan inestabilidad, yo requiero entonces tener una buena actitud. Porque una buena actitud, es decir, el resultado de pensamientos correctos y emociones correctas, me va a dar la posibilidad de ver con más claridad lo que estoy enfrentando. Si yo lo veo a través de la lente del coraje, a través de la lente de la decepción, a través de la lente del dolor, a través de la lente del miedo, yo no voy a poder resolver ese problema. Y voy a comenzar a sentir angustia por lo que va a venir por causa de esto que no puedo controlar. Y este no es el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 1? Estoy seguro que se lo sabe de memoria. Y dice la Escritura: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El someternos al yugo de esclavitud, diga después de mí, es un acto de la voluntad.
tú eres tan esclavo como quieres. ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo si las circunstancias no me favorecen? Cámbiate el chip, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de sentir. Nuestra vida tiene la calidad que tienen nuestros pensamientos. ¿Por qué vemos a tanta gente arraigada al pasado? Porque tiene situaciones que no ha resuelto ni en su mente ni en su corazón. ¿Qué necesitamos? Ser renovados en la actitud de nuestra mente. ¿No es lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 22, 23 y 24? El verso 23 es el verso central, donde dice: sean renovados en la actitud de su mente. Pero ¿qué pasa antes? Yo tengo que tomar decisiones. Y la primera decisión es despojarme del ropaje que está corrompido por la vieja naturaleza. Una vez que entonces yo tomé esa decisión, estoy preparado para ser renovado en la actitud de mi mente. Y una vez que he sido renovado en la actitud de mi mente, entonces yo tengo la posibilidad de vestirme de un ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Tienes poder sobre tu presente, tienes poder sobre tu futuro. El problema es cuando le damos lugar al miedo en nuestra vida. Y el miedo comienza a hacer estragos en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el miedo no nos va a permitir mantener la paz, la estabilidad y la fe. Entonces, cuando yo le doy espacio al miedo por causa de la incertidumbre, por causa de la frustración, por causa del enojo, por causa de diferentes situaciones que yo pudiera estar viviendo, como escasez financiera o enfermedad, entonces el miedo comienza a generar dentro de mí inestabilidad, una atmósfera de esterilidad. ¿Por qué hay tantos cristianos que aún conociendo a Cristo son incrédulos? Porque la atmósfera dentro de ellos no es adecuada para que la semilla de la palabra germine. Recuerde, hace años les enseñé un principio que tiene que ver con esta cuestión de la atmósfera. Y les decía que la atmósfera determina todo lo que vive o todo lo que se muere. Si nosotros llevamos un bello árbol frondoso y precioso, maduro, ya grande, y lo plantamos en la luna, ¿cuánto tiempo cree usted que pueda ese árbol vivir? ¿Por qué? Porque el ambiente no es el propicio para que éste pueda seguir viviendo. Así sucede con nuestra vida. Cuando la palabra es sembrada, es una buena semilla. Pero a causa de que nuestros pensamientos y nuestras emociones no son las correctas, y debido a esto no podemos mantener una correcta actitud ante la vida, la semilla se muere y no produce fruto. ¿Cómo puede ser que estés tan triste, tan deprimido, que estés siempre enojado, que estés todo el tiempo maldiciendo, o que todo el tiempo no tengas la capacidad de agradecer? ¿Por qué es así tu vida? Pues que no ves mis circunstancias. No son tus circunstancias, es la manera en la cual estás gestando tus emociones y pensamientos en el presente, lo cual te impide poder enfrentar la vida tal cual es, y al mismo tiempo te coloca en una posición de desventaja por lo que sabes y esperas que te acontezca. Pero esto lo podrías cambiar si simplemente cambiáramos nuestra manera de pensar. Mire, considere lo siguiente. El miedo puede llegar a nuestra vida de muchas formas. ¿Cómo está llegando el miedo a tocar la puerta de tu vida? ¿Con enfermedad? ¿Con escasez? ¿Con decepción? ¿Con tristeza? ¿Con qué? ¿Qué está produciendo el miedo en ti? ¿Angustia? ¿Frustración? ¿Inestabilidad? Mira, el miedo puede llegar a nuestra vida de muchas formas. Sin embargo, como hijos de Dios debemos aprender a priorizar nuestra confianza en el Señor y su palabra, entendiendo que el Señor no nos dejará ni nos abandonará. El Señor no te va a dejar ni te va a abandonar. Diga después de mí: el Señor es para mí
Completamente incondicional. Y Él, al ser incondicional para nosotros, se convierte en nuestra más grande ventaja. ¿Cierto o no? El miedo puede llegar a nuestra vida de muchas formas. No lo podemos controlar. No podemos de alguna manera decir, hasta aquí voy a permitirle al miedo tocar a la puerta de mi vida, porque no sabemos la circunstancia que después de esto podría venir. Pero lo que sí puedo hacer es determinar la actitud con la cual voy a enfrentar esto que me produce miedo. De tal manera que el miedo no permanezca sentado en mi mesa y yo no tenga la obligación de alimentarlo. Entonces, yo debo de entender que como hijo de Dios debo de aprender a priorizar mi confianza en el Señor y su palabra. Diga conmigo, si yo no quiero tener miedo, debo aprender a priorizar mi confianza en el Señor y en su palabra. ¿A qué es comparable la palabra de Dios en la Escritura? A una espada, a una lámpara. ¿Recuerdan esa expresión de Jesús cuando Él dijo, aquel que oye mis palabras y cree en ellas, confía en ellas, es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca? Cuando tú priorizas tenerle confianza al Señor y descansar en su palabra, puedes entonces tener la seguridad de que Él no te dejará y no te abandonará. Y estás enfrentando el mismo problema de enfermedad, de escasez, de dificultad, pero ya tu actitud para enfrentar el presente es diferente. Ya no estás tronándote los dedos y qué va a pasar mañana y cómo le voy a hacer. Tu nivel de confianza en Dios y su palabra te llevará a decir, si Él permanece a mi lado y conforme a lo que me ha prometido no me dejará, Él proveerá. Él proveerá tu sanidad, Él proveerá tus finanzas, Él proveerá estabilidad, Él proveerá todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque te ama. Porque eres el objeto de su amor. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo les ama? ¿Cuántos de ustedes lo sienten? Ay, no sean mentirosos, no estarían preocupados. Porque una cosa es saber, pero otra cosa es sentir. Y hay una enorme diferencia entre estas dos palabras que podría yo definir por experiencia. La experiencia en una relación real con Jesús te hace no solo saber, sino sentir. Y si tú sientes que Él está contigo y que Él responderá a tu necesidad, ¿cuál es el motivo para preocuparnos? Juan capítulo 14, verso 1, es un pasaje que ustedes se lo saben de memoria, estoy seguro de ello. Y dice la Escritura, Jesús hablando, confíen en Dios y confíen también en mí. Vean nada más qué hermoso. El Señor Jesucristo nos dice, estás atravesando por enfermedad, confía en Dios y confía también en mí. No estás solo. No estás solo, yo estoy contigo, no tengas miedo. ¿Estás atravesando por escasez? No estás solo, confía en Dios y confía también en mí. ¿Estás enfrentando problemas laborales? No estás solo, confía en Dios y confía también en mí. Cuando tú te atreves a creerle a Dios, no solo a creer en Dios, sino a creerle a Dios, es que comienzan a gestarse dentro de tu mente pensamientos superiores que cuando lo que gobierna tu mente es todo aquello que genera inestabilidad, no surgen.
Entonces, ¿qué necesitamos? Dirigir nuestra mente. La Escritura dice cosas como estas: que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el apóstol Pablo afirma en la epístola a los Filipenses en el capítulo 4 que debemos de aprender a dirigir nuestros pensamientos. Él dice: piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es noble, en todo lo que es excelente, en todo lo que sea digno de alabanza. En ello ocupen sus pensamientos. Eso siéntenlo a la mesa de su mente y aliméntenlo, porque esto va a proteger su corazón y su fe. Pero si tú estás sentando a la mesa de tu corazón la incertidumbre, la duda, la incredulidad, la inestabilidad, no puedes tener una buena actitud ante los problemas de la vida. Puedes sonreír y decir: todo va a estar bien, pero hay algo dentro de ti que no te permite experimentar plenitud. Como hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos entender que no toda adversidad, carencia o dificultad, enfermedad o desorden que atravesamos debe concluir en tragedia. Muchos de nosotros atravesamos por sucesos desafortunados, y cuando estos llegan a nuestra vida, generalmente preguntamos: ¿por qué a mí, Dios mío? Cuando sabe, Dios tiene el control de eso. Y si Dios lo está permitiendo, es porque Él tiene un propósito para usted. Cuando usted esté pasando por pruebas difíciles, recuerde que el oro se purifica con el fuego. Y que el apóstol Santiago dice: así de la misma manera, la fe de ustedes tiene que ser probada y purificada. Así que en lugar de creer que Dios está escribiendo en nuestra vida un punto final, Él solamente está añadiendo a través de esa coma, de esa circunstancia, una coma o un punto y coma o un punto y seguido. Depende de ti lo que quieras escribir en tu vida. Pero para que puedas tener dominio sobre esto, tienes que aprender a seleccionar cómo piensas, para que entonces surjan dentro de ti las emociones correctas, que una vez concretadas den a luz actitudes correctas que te permitan abordar tu presente como debes de abordarlo. Hay por ahí en nuestra cultura mexicana un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. ¿Cierto o no? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? No hay mal que por bien no venga. Y la esencia de ese dicho o de ese proverbio coloquial tiene como objetivo el que la persona que enfrenta la adversidad no se hunda en una espiral de desesperanza y miedo. Al contrario, alienta a la persona a esperar que algo mejor vendrá en el futuro. Pero déjeme revelarle algo que el proverbio popular no dice. Y es que si usted no atiende el conflicto, este no se va a convertir circunstancialmente en algo bueno a su vida. Al contrario, va a ir como una bola de nieve, creciendo, 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 creciendo. Y usted muchas veces va a decir: ay, Dios mío, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Ay, Dios mío, ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué? Porque usted no está teniendo el problema, se está preocupando, pero no se está ocupando. Preocuparnos no nos ayuda, ocuparnos cambia las cosas. Pero para ocuparme de manera correcta, yo tengo que tener un pensamiento correcto y una emoción correcta, lo que me da una actitud correcta. Porque cuando tengo una actitud correcta, tengo claridad. Y aun cuando la circunstancia salga de mi capacidad para poder resolver o cambiar, yo tendré la capacidad para poder aportar las decisiones que me permitan generar un cambio en el rumbo de mi vida. Cuando como hijos de Dios aprendemos que nuestra fe es fortalecida por la palabra de Dios que recibimos y la palabra que creemos, porque déjeme decirle algo, no es lo mismo la palabra de Dios que usted recibe que la palabra de Dios que usted cree. Muchas veces es abismalmente diferente, porque usted puede estar recibiendo
horas de buena palabra de Dios, y no porque haya malas, sino porque refiero a la responsabilidad de los que comunicamos la palabra de Dios. Si yo me estoy comprometiendo con traerle a usted alimento sólido, una buena enseñanza, lo que usted está recibiendo es una buena palabra de Dios. Usted puede estar expuesto a buen contenido bíblico, pero va a haber una gran diferencia entre aquello de ese contenido que usted crea. Y por esta razón es que no todos producimos el mismo fruto, porque no todos creemos de la misma manera. Hay algunos cristianos que todavía tienen conflicto de acercarse a Dios y verlo como su Padre por los traumas de su pasado, por las situaciones no resueltas en su vida en el ayer. Entonces, si tengo yo una imagen equivocada de lo que es una figura de autoridad, de lo que es la figura de un padre en mi vida, yo no puedo intimar con Dios, porque para mí todos los que están en autoridad y todos los que ostentan ser padres son malvados. ¿Qué es lo que produce en mí esa mala actitud hacia Dios? Mis malos pensamientos que llegaron al corazón y que producen malas emociones. O un manejo equivocado de una emoción, si hablamos de la neutralidad de la emoción. Cada uno de nosotros puede profundizar con Cristo en la medida que su mente y su corazón se lo permite. Y si hay una enorme diferencia entre la palabra que recibes y la palabra que crees, el problema está en tu mente. Y esto no es algo que te condene, es algo solo que tienes que atender, porque la Escritura dice que incluso después de que Cristo resucitó, se presentó a sus discípulos. El apóstol Pablo revela que fueron cerca de 500 personas a las cuales el Señor se estuvo presentando, y al final a él como un abortivo. Durante ese periodo les estuvo hablando del reino de Dios, ¿recuerda? Después el Señor Jesucristo los llevó a un lugar donde él habría de ascender. Y antes de la ascensión dice la palabra de nuestro Dios que muchos lo adoraron, pero otros dudaban. Ya Jesús les dio pruebas irrefutables de que era Él y de que no era un fantasma y que no era un espíritu, que era Él mismo, y la gente aún dudaba. ¿Por qué? Porque tenía conflicto en sus pensamientos. Dios puede darte una palabra profética donde Él te dice que te va a prosperar y te va a bendecir. Tú puedes decir amén, sí Señor, haz conmigo lo que tú quieras, llorar, tirarte, revolcarte, ensuciarte en el piso, levantarte, mira, con una combinación de mocos y saliva y decir, oh, he sido tocado por Dios, pero no hacer nada después de eso. ¿Sabes cuándo esa palabra se va a cumplir? Jamás. ¿Por qué? Porque no la creíste. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque la Escritura dice que sin obras, la fe está muerta. Entonces, sí es importante cuánto de la palabra que recibo creo. Porque si yo solamente pienso que por recibirla ya soy enriquecido, estoy equivocado. ¿Cuánta de esas has creído? Vean lo que dice la Escritura, Marcos capítulo 4. Este pasaje me gusta mucho. Es un pasaje muy hermoso. Marcos capítulo 4. Verso 35. Y vamos a leerlo hasta que lleguemos al otro capítulo. No son muchos versos, pero chéquese usted lo siguiente. Ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado.
¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Crucemos al otro lado. ¿Cuántos de ellos creyeron lo que Jesús dijo? Porque cuando les llegó la tormenta se les olvidó. Vean lo que dice la Escritura. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Sabes qué les pasó a ellos? Se olvidaron de que Jesús iba en su barca. ¿Qué acaso no, si Cristo está con nosotros, no deberíamos de no tener miedo? Jesús va con ellos en la barca y ellos están completamente fuera de sí. ¿Por qué? Porque sus pensamientos han tocado su corazón y ellos sienten pavor por lo que está aconteciendo. Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Fíjese qué tremenda es la mujer, porque hasta el mar obedece, pero tú dile a una mujer silencio, cálmate, y se pone peor. No, aquí solo hay pocos varones que me pueden dar la razón. No tengan miedo, hombre, no pasa nada, está bien, soy yo el único loco. Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y lea conmigo: el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿A poco enseñanzas no tendrían? ¿Revelación no tendrían? Jesús los jalaba y les decía: miren, a los demás les tengo que hablar en parábolas para que no entiendan. Pero a ustedes mi Padre les ha concedido conocer todos los secretos, así que les voy a hablar a ustedes con claridad sobre cada una de las cosas que ustedes no entiendan. Revelación tenían, enseñanza tenían. ¿Cuál era el problema? Que no todo lo que recibían creían. ¿Qué acaso no en otra ocasión, cuando Jesús se acercaba a ellos sobre la mar, gritaron: ¿es un fantasma? Sus tradiciones pesaban más que la palabra que recibían. Algunos cristianos vienen aquí a la iglesia y dicen: sí, Señor, yo confío en ti, de ti dependo, en ti pondré mi esperanza. Pero tú entras a su casa y detrás de su puerta hay una herradura con listón rojo. Tienen la sábila con moñitos. ¿Qué pasó ahí? ¿No es que no tengan enseñanza? ¿No es que no tengan revelación? Es que no creen la palabra que se les ha comunicado. Tocando un punto espinoso: ¿por qué un alto porcentaje de creyentes no se disciplina a diezmar? Porque no cree a la palabra. Esa es la realidad. No es tu bajo sueldo, no es que vives del domingo de tus papás, no es que ganas tan poquito. No, es que no crees a esa doctrina, no crees a esa enseñanza. Tenemos una mentalidad de menú. Decidimos que sí creemos y decidimos que no creemos, pero no nos comemos todo el rollo. ¿Entiende? ¿Cuántos de ustedes creen en las enseñanzas de Apocalipsis, donde habla de los sellos, las copas, los caballos? ¿Sí? ¿Sí creen en eso?
y no creen en el diezmo. Vea. A mí me parece mucho más fantasioso, permítame la expresión, porque de hecho, déjeme decirle a manera de paréntesis, que todo Apocalipsis está escrito de manera figurada para revelarnos principios mucho más profundos que lo que literalmente expresa y dice. Es decir, debajo de lo que usted lee hay muchísimo más en cuanto a revelación y entendimiento de las cosas. Y cuando hablamos del diezmo es algo bien trivial, bien simple. Dios dice: el 10 para mí, el 90 para ti, y te prometo que haré que el 90 te rinda y sea multiplicado, y te alcanzará y te sobrará y tendrás de más. No me interesa más el caballo amarillo. O como cantaba aquel autor mexicano que decía: este es el corrido del caballo blanco. ¿Ah? El que en un día domingo, ¿qué le pasó? No, como yo quería que siguieras cantando. ¿Comprende? A veces ponemos nuestra atención en cosas que no entendemos porque son fascinantes, nos llaman la atención. ¡Ay, cuánto misterio! Queremos descubrir el significado de los cuernos de la bestia en el Apocalipsis. Pero lo básico y lo fundamental del Evangelio, en el cual Jesús dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos lo cuestionamos y sí será. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Esa es la única respuesta. Somos incrédulos. Cuando tú confías en una persona, le crees hasta lo que a veces te parece ilógico. ¿Por qué? Porque confías en ella. ¿Comprende o no? ¿Se ha confiado en alguien o no? No, yo en nadie confío. Bueno, ¿quién le traumó? Ya salga de ese proceso y atrévase a confiar. Es que confiar es doloroso, y vivir desconfiando más. Vivir desconfiando de quién va a ser el próximo que te ponga el siguiente garrotazo en la cabeza o en el corazón es peor. ¿Dónde está el problema? Aquí y acá. Bueno, ¿qué pasó con el viento y el mar? Se calmó. Jesús les dice: todavía no tienen fe. No les faltaba revelación, no les faltaba enseñanza. Ellos tenían al maestro con ellos, pero no tenían fe. ¿Por qué? Porque no creían todo lo que Jesús les enseñaba. Hay algunos cristianos que dicen: es que si a mí me hubiese enseñado el apóstol Pablo, seguro lo hubieran menospreciado. Lea las cartas. Pablo mismo dice de algunos cristianos que dicen: ay, en sus cartas es bien duro y bien radical, pero si tú lo vieras en persona, ay, ese viejito calvo no impresiona a nadie. Así se dirigían a Pablo. Lo menospreciaban y de Jesús se escandalizaban. ¿Qué me puedo esperar yo? Mire, dice el verso 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Le dije que íbamos al 5, ¿verdad? ¿Qué dice el 5, verso 1? ¿Qué dice el 5, verso 1? Fuerte. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Jesús? Toda esta historia es solo para decirte una cosa: Jesús es confiable y vale la pena confiar en Él. Aunque las cosas en tu vida se pongan duras, difíciles, aunque muchas veces en tu vida las circunstancias te empujen con violencia hacia la duda o la incredulidad, prioriza tu confianza en el Señor y su palabra. Y cuando sientas que no puedes confiar en el Señor
Porque el enemigo comienza a sembrar en ti dudas y decirte, ay, pero si ni eres buen cristiano. Pero si acuérdate lo que dijo el pastor el día martes, ni crees a todo lo que se te predica. Y él comience a hacer que tu relación con el Señor se tambalee porque consideras que no has hecho lo suficiente. Párate sobre la palabra. Yo no soy el mejor, pero su palabra dice esto. Y su palabra se va a cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. No tengo por qué tener miedo, porque Él prometió estar conmigo. Y sabe, muchos de nosotros condicionamos su palabra a la forma en la cual nosotros nos desarrollemos o desenvolvamos con Él. Y no es así. Es como cuando vas a echar fuera un demonio. Cuando vas a expulsar a un demonio, generalmente el demonio va a querer reducir la confrontación al nivel más básico y ruin, tú y él. Y entonces va a empezar a tratar de intimidarte. Tú no me vas a poder sacar. ¿Que no ves tu vida? ¿Que no ves tus defectos? Acuérdate de tu pecado, yo te conozco. Tan sencillo como decir, no se trata de mí. Se trata de lo que Cristo quiere hacer en la vida del que estás atormentando. Necesitamos comprender, amados hermanos, que Él nos ama y que cuando tú y yo seamos perfeccionados en ese amor, echaremos fuera el temor. Echaremos fuera el miedo, podremos confiar en Él y saber que Él está con nosotros. Cada uno de nosotros puede ocuparse de alimentar su alma y su espíritu a través de la palabra del Señor. ¿Recuerda cuando Jesús lo enseñó? Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú crees a la palabra, escucha esto, no cuando oyes la palabra, cuando tú crees a la palabra y entonces puedes practicarla, no solo te edificas a ti mismo, sino que te comienzas a fortalecer para poder enfrentar las situaciones y las circunstancias que pudieran hacer tambalear tu vida, robando tu paz, matando tu estabilidad y destruyendo tu fe. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Vean lo que dice el Salmo 119, verso 11. Vea qué hermoso salmo Dios nos regala en su palabra. Salmo 119, verso 11. Dice el salmista, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La gran mayoría de nosotros, cuando lee este pasaje o cuando lo escucha, piensa en pecados como adulterio, fornicación, robo, asesinato. Y decimos, no, yo voy a guardar la palabra de Dios en mi corazón para entonces no ser tan vil como muchos otros. No, o sea, cálmate. No va por ahí, hermano legalista, religioso. ¿Cómo podría traducir yo este pasaje de la Escritura? Así de hermoso, fíjate. La Nueva Traducción del Lenguaje Actual, Samuel Vázquez Herrera, diría, en mi corazón atesoro tu palabra, porque mi experiencia contigo me enseña que eres confiable y creo a tus palabras, lo cual me hace no dudar de ti. Uno de los peores pecados que podemos cometer no es adulterar, no es robar, no es matar, que son pecados graves. Pero uno de los peores pecados que podemos cometer y que se acerca mucho al pecado imperdonable es dudar de Él. Es un insulto monumental dudar de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles.
porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no practica la fidelidad. Dios es fiel. Así como Dios no practica la santidad, Él es santo. Uno de los pecados más graves que nosotros cometemos es el no confiar en Él, porque Él es confiable. Él es confiable. Y esto, amados hermanos, no nos da permiso o lugar para actuar de una manera tal en la que digamos, ay, pues ya como el pastor dijo que yo no debo de dudar, entonces ya me permito los demás. Seamos maduros en nuestra manera de pensar y entendamos que lo que Dios quiere es nuestra edificación. ¿Quieres vivir en victoria? Atrevámonos a confiar en Dios y ciérrele la puerta al miedo. Mire, es cierto que aún cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no estamos exentos de las pruebas y dificultades. ¿Está usted consciente de esto? El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice que su vida está escondida con Cristo en Dios, ¿ok? Pero no por el hecho de que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios significa que usted y yo estamos exentos de las pruebas y las dificultades. Las pruebas y las dificultades vendrán. ¿Entiende eso? Pero ¿sabe de qué le exenta el estar escondido en Cristo en Dios? De ser destruido por esas pruebas. Esas pruebas pueden dañarnos en la medida en la cual nosotros nos exponemos a ellas, pero si estamos escondidos con Cristo en Dios, esas pruebas no tienen poder sobre de nosotros. Aunque de momento pudieran producir en nosotros inestabilidad y temor, pero llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, nos paramos sobre la palabra de Dios y entonces tenemos la capacidad de enfrentar, ¿qué cosa? El presente adverso que la vida o las circunstancias nos presentan. Y podemos darle un giro a nuestra vida para dirigirnos en la dirección del futuro, del destino que nosotros queremos. Ay, es que todo indica que me va a dar la diabólica. Si tú tomas hoy y a partir de hoy decisiones, es muy posible, en un alto porcentaje, que tú no seas parte de la estadística de tu familia. ¿Será? ¿Y qué tal si no? Mejor disfruto de comer todo lo que yo quiera, total me va a dar. Tenemos más fe en la desgracia que en lo que de forma intencional podemos construir. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Cuanto más crezca tu confianza en el Señor, más fuerte serás para enfrentar la vida y menos vulnerable al enfrentar las circunstancias que no puedes controlar. ¿Quieres ser fuerte para enfrentar la vida? Confía en el Señor, incrementa tu confianza en el Señor. ¿Cómo lo logro? Pasa tiempo con Él, ten experiencias con Él y aliméntate de su palabra. Y entonces te vas a percibir como el de la imagen. Esto declara su palabra cuando dice que nosotros estamos en el hueco de su mano. ¿Y qué dice la Escritura? Que de allí nada nos puede sacar, nada nos puede arrebatar de su mano. Dios lo tiene a usted en un lugar especial. Vea lo que dice la Escritura, Juan capítulo 16, verso 33. Dice la palabra de nuestro Dios así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Anímate. ¿A qué le suena esto? Ten una buena actitud. Ten una buena actitud. ¿Positivismo? No, eso es demasiado barato. Es autoengañarte. Mejor controla tus pensamientos, gestiona lo que estás sintiendo y enfréntalo de tal manera que tú puedas proponerle a la vida un camino alterno.
Para muchas personas el positivismo tiene que ver con simplemente esperar lo mejor. Pero la realidad es que la gran mayoría, para poder llegar a ese punto, necesitan vivir en una negación respecto de lo que en realidad están enfrentando. Le restan importancia a lo que enfrentan, esperando un futuro mejor, basados en la premisa de que es posible que las cosas cambien. Pero si tú no actúas, si tú no te ocupas, no va a cambiar. Alguien dice por ahí, el tiempo cambia todas las cosas. El tiempo no hace nada más que observar. Si queremos que algo cambie, lo tenemos que cambiar nosotros. Lo tienes que hacer tú. Moisés le dice al pueblo de Israel, estad quietos y vean cómo el Señor nos salva. Y el Señor voltea a verlo y le dice, ¿y por qué clamas a mí? Tú, con el palo que te di, con ese, hiere las aguas y divídelas, haz algo. Ahora, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad para cambiar las circunstancias? Ni pienses que Dios estaba esperando que Moisés se parara en medio del mar y extendiera sus manos. Dios no estaba esperando eso. Lo único que le dijo es, con la vara que te di, ve y hiere las aguas. Yo hago el resto, haz lo mínimo necesario. Por lo menos comienza a elegir bien tus pensamientos, caray. Quieres que yo obre en tu vida, pero estás llenando tu mente de cosas trágicas. Te la pasas preocupándote en lugar de ocuparte de lo que realmente estás en este momento viviendo. ¿Cómo quieres que haga un milagro en ti si las emociones que se están gestando dentro de ti son equivocadas? Si no tienes la capacidad para enfrentar tu aquí y tu ahora con fe, ¿cómo quieres que lo hagas si tu mente y tu corazón ya están en un futuro trágico que tú te estás diseñando por causa de lo que estás pensando? ¿Ah, que está bien difícil así? Pues ¿cómo le permito a Dios que obre? ¿Qué dice el Salmo 3, verso 3? Vaya allá. Este salmo es hermoso. Salmo 3, verso 3 dice, muchos son, Señor, mis enemigos. ¿Cuáles serían los enemigos de David? No pensemos en Saúl, ni estemos pensando en toda la gente que lo traicionó y aquellos que le dieron la espalda. ¿Cuáles serían los enemigos de David? El miedo. ¿Y sabe cómo enfrentaba David el miedo que a muchos de nosotros nos provoca insomnio? Durmiendo, a pierna estirada. Él solo decía, en paz me acostaré y tú sabrás lo que me acontecerá, porque yo en ti confío. Y a roncar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si llega alguien y me rebana el cuello, tú sabrás, estoy en tus manos. Yo no puedo evitarlo, yo tengo sueño. Tú ocúpate de los problemas, mañana resolvemos. Ay, es que David no le da la importancia a las cosas. David sabía hasta dónde llegaba su responsabilidad. Imagínese usted a Moisés aventándose al Mar Rojo y diciendo, voy a nadar hasta la mitad, y estando en la mitad voy a extender mis manos. Ni veinteañero lo iba a hacer. Ahora imagínense al hombre después de haber estado, creció en Egipto 40 años, mata al egipcio y se va en exilio 40 años, regresa, y el peregrinar en el desierto. Bueno, olvídese del peregrinar en el desierto, porque cruzar el Mar Rojo es para huir de Faraón. Entonces, en ese momento de la historia, él tiene 80 años. Y en las vísperas de la tierra prometida, cumple 120. Y después de haber batallado todo eso, Dios le dice, no entras. ¿Por qué? Por haberle pegado a una roca. La roca era Cristo. Pero esa no fue la ofensa. ¿Cuál fue la ofensa? Su falta de mayordomía. No sabes controlar tus pensamientos, no sabes controlar tus emociones. No me sirves para esta nueva etapa.
Pero ¿por qué, Dios? Yo he lidiado con este pueblo rebelde por 80 años. ¿Ves? No escuchas. Y ese es tu problema, Moisés. No escuchas. Pero Señor, entiende una cosa. No es solo por el hecho de que me deshonraste ante el pueblo. Me deshonraste porque no te sabes controlar. Una persona así no me funciona para lo que quiero. Necesito a alguien incondicional conmigo. Y el que cubre el perfil es Josué. Y entonces Moisés pudo decir: está bien, pues mátame. Y sí, se murió allí en el desierto. Nadie supo dónde. ¿Por qué? Después Judas nos revela algo bien interesantísimo y dice que Satanás y Miguel se aventaron un tiro por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Algunos dicen, es que por causa de la resurrección. Porque si Satanás tomaba el cuerpo de Moisés, imagínense en la resurrección que iba a ser Dios, ¿cómo lo resucita? Es como los que dicen, no se debe de cremar a una persona porque ¿qué va a pasar en la resurrección? ¿Qué acaso no dice la Escritura que el cuerpo que tendremos será semejante al suyo? ¿Para qué quiero un cuerpo como el mío, sin cartílagos en las rodillas y con problemas en la cadera y hernias en la columna vertebral? Por mí que se lo coman los gusanos, el que me dé uno nuevo. ¿O usted quiere tener el cuerpo que trae ahorita, ya después de los 40? Que se doble y ¡ay, ayúdenme a levantar! Oiga, no, pues no, nadie de nosotros quiere eso. Queremos un cuerpo a semejanza suya. ¿Sí o no? ¿Cree en la resurrección? Y no cree en el diezmo. Oiga, se pasa. Vean lo que dice el Salmo 3, verso 3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. ¿Se acuerda usted de esa canción de Marcos Witt hace muchos años, de sus primeros álbumes, que decía: tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. ¿No? Tal vez todavía usted ni nacía en Cristo. Está bien, lo dispenso por eso, pero surge de aquí. Cuando usted lea los salmos, no va a encontrar solamente oraciones, también cantos de gratitud. Y en este sentido, David le está diciendo al Señor: te doy la gloria, te doy la honra, porque tú eres como un escudo en torno a mí. Muchos han deseado mi mal, muchos han deseado mi destrucción, pero tú me has cubierto, tú me has protegido, tú eres mi gloria y quien mantiene en alto mi cabeza. ¿Alguna vez usted ha estado llorando así con la cabeza? ¿Sí? Y ha tenido la bendición de tener a alguien a su lado que le levante su cabeza. Si no lo ha tenido, busque más de Cristo. ¿Por qué? Porque humanamente la gente puede ser que no demuestre ese interés en nuestro quebrantamiento, pero Dios sí. Y quien ha tenido la experiencia natural de tener a alguien a tu lado en tu momento más duro, más difícil, que te dé una palmada, que te dé un abrazo, que te haga sentir acompañado, te dignifica. Entonces, cuando dice la Escritura, tú eres el que levanta mi cabeza, refiere a que tú eres el que me das dignidad, tú eres el que me da de tu apoyo. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. Mire, en la vida
tanto en el ámbito natural como en el espiritual, no triunfa el que tenga un camino más cómodo y agradable. Hay quienes piensan que sí, esto es una mentira. Tampoco triunfa el que más resiste y fuerte sea. Esto es otra mentira. La vida hay que enfrentarla con sabiduría. Viene con problemas. ¿Cómo lo resuelvo? Con sabiduría. Y el fundamento básico de la sabiduría es el aprender a confiar en Dios. Pedro está en medio de una tormenta. Jesús se acerca a ellos caminando. La gente comienza a espantarse y decir, es un fantasma. Y Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. ¿Qué dice Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Lo que Pedro está diciendo es, dame la capacidad de comprobar que mi confianza en ti vale la pena tenerla para arriesgar todo lo que soy y todo lo que tengo. Tú no arriesgas ni pones en peligro lo que tienes y lo que eres por alguien que no vale la pena para tu vida. Lo haces por alguien en quien realmente confías. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces es importante que entendamos esto. Jesús va a estar contigo en medio de tu tormenta. Y tú necesitas aprender a confiar en Él. ¿Sabes qué es lo que hacía la diferencia entre Pedro y los otros 11 discípulos? Su nivel de confianza en Jesús. Él le pudo decir, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Los otros 11 dijeron, pues quién sabe si sea Él. Pero Él confió. Y siempre Dios recompensa nuestra confianza en Él. Concluimos con esta cita que es el Salmo 138, versos del 6 al 8. Así que, por favor, ponga mucha atención en lo que tenemos aquí proyectado en la lámina, que lo vamos a leer juntos. Vea nada más qué expresión tan hermosa encontramos en este Salmo 138. Y quiero que ponga mucha atención en lo que voy a leer, porque dice así. El Señor es excelso, pero toma en cuenta al humilde. Fíjese, toma en cuenta al humilde, al que de Él depende. ¿Cómo puede usted demostrar humildad delante del Señor? Dependiendo de Él. Y reconoce de lejos. ¿A quién? Al orgulloso, al que dice yo puedo. ¿Para qué oro? Si yo lo puedo resolver, ¿para qué busco a Dios? A la distancia, dice el Señor, debería ser más humilde, dependiendo de mí. Dependiendo de mí. Y vea cómo continúa el salmista hablando, ¿no? Si él dice, aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Aunque estés enfrentando enfermedad, aunque estés enfrentando aflicción, aunque estés enfrentando desempleo, aunque estés enfrentando carencias o pobreza, Él va a cumplir en ti su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿A qué le suena esta última expresión? No abandones la obra de tus manos. Acuérdate de que me amas. Acuérdate que me amas. Él en eso puede confiar. Él es incondicional para mí porque me ama. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios.